Domingo, lunes, martes y miércoles. Bienvenida, hermana, el tiempo es de usted. Gracias, hermana. Feliz sábado, hermanos. Qué alegría poder estar hoy en la casa de Dios, ¿verdad? Gracias al Señor porque en este país todavía tenemos libertad para reunirnos, libertad para abrir la palabra de Dios en público. Y hay que aprovechar, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo mientras hay oportunidad, porque llegará el día cuando no podremos hacerlo. Y qué lamentable será. Pero si desde ahora nosotros nos ocupamos de estudiar la palabra, de abrirla, de venir a la casa del Señor y traer a más hermanos, a más amigos, a más familias que están hambrientos de la palabra del Señor, entonces podrá haber sido de provecho que una vez nosotros hayamos conocido al Señor. Así que gracias a Dios y a ustedes porque podemos estar hoy aquí en su casa. Y qué palabras las que acaba de leer nuestra hermana. Qué palabras. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien les dice, he orado por ti, estoy orando por ti? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten contentos, importantes, especiales para aquella persona? Imagínense, apreciada familia espiritual, el Señor Jesús oró por ti y oró por mí. Y oró por aquellos que han de creer por la palabra de nosotros. ¿No les parece eso extraordinario? Eso debería llenarnos de una profunda gratitud, de un profundo amor por querer ir a otros y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y hoy vamos a tomar tiempo para estudiar una historia que es impresionante y con la cual nosotros podemos aprender hasta qué grado el Señor Jesús muestra su condescendencia para atraernos hacia Él, para atraernos hacia la salvación que solo Él nos ofrece. Y el título de esta semana evangelística, como ya han escuchado ustedes, es Encuentros que transforman. Encuentros que transforman. Y una vez que nosotros estamos o permanecemos unidos a este encuentro transformador del Señor Jesús, podemos avanzar juntos, unidos en Cristo, avanzamos juntos. Quiero invitarles a que nos ubiquemos ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. El Evangelio según San Juan, como seguramente lo han escuchado o lo saben ustedes, avanzamos con la diapositiva, por favor. Se escribió cerca del año 100 y fue después de la ascensión de Jesús, cuando había mucha división en la iglesia, había muchas situaciones políticas y religiosas que truncaban la unidad de la iglesia. Corría entre los creyentes la herejía de que Jesús no había sido un ser divino y se sembraba esa duda entre la iglesia. Se levantaban mesías y la gente seguía a un predicador y a otro de una manera apasionada, de tal forma que había desunión en la iglesia.
Dice la historia, y tal vez lo han escuchado en algún momento, que aún a Juan el Bautista se le sugirió en algún momento, se le pudo haber sugerido: levántate como Mesías. Tenía muchos atributos, la gente lo seguía, ¿se acuerdan? Pero ¿se acuerdan lo que él respondió? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Viene uno más grande, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Pero ahí estaba la tentación para Juan el Bautista. Si él hubiera dejado que le calentaran la cabeza, como decimos comúnmente, hubiera ocurrido un desastre espiritual para la iglesia de aquel tiempo. Pero Juan el Bautista permaneció leal, permaneció fiel al que venía después de él. Entonces es así como se escribe el Evangelio de San Juan, enfatizando que Jesús sí había sido el Mesías. El Evangelio según San Juan es una revelación de Jesucristo. Ya había 3 evangelios, a lo mejor ya no era tan necesario uno más, pero en aquel tiempo, por la conmoción política que existía, a través del Espíritu Santo inspirado por él, el apóstol Juan escribe este evangelio. Y ahí en el evangelio según San Juan se presenta la necesidad de unirse a Cristo para avanzar unidos como iglesia. Porque entre más cercanos estamos al Señor Jesús, podemos estar más unidos los unos de los otros. Pero si no estamos allegados al Señor Jesucristo, difícilmente podremos tener unidad los unos de los otros. Y ustedes saben cuál es el lenguaje de este evangelio tan bonito, como Juan lo presenta. Es impresionante la manera como Juan revela al Señor Jesús. Y como el mismo Señor Jesús se presenta en el Evangelio de San Juan. Y yo creo que si hacemos un recordatorio de frases hermosas que presenta este Evangelio acerca de Jesús, podemos encontrar palabras que nos llenan de esperanza. Palabras que nos llenan espiritualmente cuando nos acordamos, meditamos y estudiamos la manera como Jesús se presenta al mencionar: yo soy. ¿Recuerdan algunas frases? Yo soy la luz del mundo. Yo soy, a ver, vamos a recordar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. ¿Qué más? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Palabras que nos llenan de esperanza. Palabras que satisfacen nuestra hambre espiritual, ¿no creen? Son palabras memorables que deben permanecer en nuestra vida todos los días. Y hermanos, la primera vez que Jesús se presenta en el Evangelio de Juan diciendo yo soy, fue ante una mujer, allá en el capítulo 4. ¿Quién era esta mujer? La mujer samaritana. La mujer samaritana estaba allí. Y ante ella Jesús expresa esta frase
Yo soy. Una frase poderosa. Es uno de los nombres de Jesús. El gran yo soy. El gran yo soy. Porque si estudiamos más adelante en este mismo evangelio, vamos a encontrar que cuando la turba venía hacia Jesús para tomarlo preso, y entonces se hace la pregunta, ¿a quién buscáis? ¿Qué responde la turba? ¿Se acuerdan? ¿A quién buscaban? A Jesús Nazareno. Y entonces Jesús responde diciendo, yo soy. ¿Y qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurrió? Cayeron a tierra. Hubo una revelación de la divinidad del Señor Jesús. El deseado de todas las gentes narra que hubo una luz, una especie de resplandor que hizo que todos cayeran al suelo. Y yo creo que algo pasó también cuando se reveló con la mujer samaritana, de tal forma que ella creyó y supo que estaba encontrándose con el mismo creador del universo, con Jesús, aún derribando todas esas barreras raciales que existían, porque se acuerdan que los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, se sacaban la vuelta. Dice la escritura en el versículo 3 del capítulo 4, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le hizo pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. ¿Y qué hora era, hermanos? La hora sexta, la hora del mediodía, una hora no común para ir a sacar agua del pozo. Pero ahí llegó esta mujer a sacar agua. Ella no quería ser vista por la gente, por eso iba a esa hora. Y ustedes saben por qué. No era una mujer de buena reputación, y ella misma se escondía, se intimidaba. El libro Amigas de Jesús dice, después de un análisis médico, que es probable que esta mujer estuviera enferma, tuviera alguna enfermedad de transmisión sexual, porque había tenido muchos maridos. Dice la escritura que había tenido, ¿cuántos? 5. Y el que tenía en ese momento no era. Así que esta mujer se sentía incómoda, no quería que nadie la viera, y por eso iba a esa hora a buscar agua. Pero ese día estaba allí un hombre judío. ¿Y los judíos y los samaritanos qué? No se trataban entre sí. Un judío huía de pisar sus campos, que geográficamente eran el corazón de Palestina. Cuando los judíos tenían que pasar de Galilea a Jerusalén, o de Jerusalén a Galilea, ¿qué hacían? Sacaban la vuelta, rodeaban, no pasaban por Samaria, bajaban por las montañas hasta el río Jordán, bordeando el río. Y ahí tenemos un mapa. Si nos ubicamos en Judea, está en la parte de abajo. Para ir a Galilea había un camino que podían tomar recto, un camino derecho, y hacer menos tiempo. Pero con tal de no pasar por Samaria, rodeaban por Jericó, Perea, y subían por Decápolis, con tal de no encontrarse con los samaritanos.
habrán pensado los discípulos cuando ese día Jesús les dijo, vamos a pasar por Samaria? Y habrán murmurado, porque se acuerdan que ellos murmuraban así entre sí. Hay cosas que la Escritura no nos dice, pero a lo mejor murmuraron de que Jesús estaba tomando la decisión de pasar por ahí. Y la Escritura dice que le era necesario, pero ¿será que le era necesario a él o a alguien más? Tal vez la mujer en algún momento había orado y ese día era el día que la salvación iba a llegar a ella. Amén. Jesús tenía una entrevista prevista con la mujer. ¿Y qué mujer? No era la de mejor reputación en Samaria. Así que mientras él estaba en el pozo, llegó, dice el versículo 7, llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Dame de beber. Sus discípulos ya no estaban ahí, habían ido a comprar, porque eso sí podían hacer, sí podían tener tratos comerciales con los samaritanos, pero hasta ahí, más allá, no podían relacionarse entre sí. Y cuando Jesús le pide de beber, ella responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero en el corazón del maestro no había fronteras raciales, no había límites nacionales, porque Jesús ama a todos por igual, seamos de donde seamos. Jesús nos ama a todos. Jesús te amó desde antes de la fundación del mundo. Y te ama con amor eterno, dice Jeremías, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. Ay, hermanos, la palabra de Dios es tan profunda y tan hermosa que debemos de aprovechar este tiempo en el que todavía podemos abrir su palabra en público. Si conocieras el don de Dios, respondió Jesús, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Y qué le dijo la mujer? Señor, no tienes con qué sacarla del pozo. Y es profundo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Se dan cuenta cómo la conversación se iba tornando cada vez más abierta en cierto sentido, pero ella no entendía la manera como el Señor Jesús le estaba hablando? De manera espiritual, de manera simbólica. Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ve y llama a tu marido. ¿Se dan cuenta? No era para ella sola, era para más allá del contacto amistoso que estaba haciendo Jesús ahí. Trascendía
a su familia, a los más cercanos a ella. Así como sigue siendo ahora. No es para mí nada más, es para toda mi familia el agua que el Señor me ofrece. Es para mis vecinos, es para aquellos con quien me relaciono cada día. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Se dan cuenta cómo ella trataba de cambiar el tema? No entendía o no quería entender el lenguaje espiritual que el Señor Jesús le estaba hablando. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. La mujer trató de desviar la conversación. No quería ahondar en su vida personal. No quería externar quién era ella en realidad. Y entonces le responde: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahí Jesús se le manifestó. Cuando le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Cómo habrá sido la manifestación de la divinidad de Jesús al decir yo soy? Que la mujer, dice la Escritura, que ¿qué hizo con su cántaro? ¿Qué hizo con el cántaro? Lo dejó. Dejó su cántaro y fue a la ciudad. Corrió. Yo creo que el rostro de la mujer se iluminó. No sé qué habrá pasado. No sé cómo se habrá manifestado la divinidad del Señor Jesús. Pero hermanos, ¿a poco no nos damos cuenta cuando una persona tiene al Señor en su corazón? ¿Nos damos cuenta? En la mirada se le nota, ¿verdad? En la mirada, en el trato, en el saludo. Es que se nota cuando el Señor Jesús ya vive en tu corazón. Y así de grande es la condescendencia del Señor Jesús, de tal forma que llega a ti, va hasta tu casa, llega hasta tu ciudad, por chiquito, por humilde y sencillo que sea tu hogar. El Señor llega hasta donde tú estás y te llama y te dice: yo soy el que habla contigo, yo soy tu Salvador. Así esta mujer fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan y ven. Pero hay algunas lecciones interesantes que podemos aprender de cómo es Jesús, cómo es Dios. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Él apartó ese día para llegar hasta esta mujer. Se presentó sediento, hermanos. Eso a mí se me hace demasiada condescendencia, demasiada
demasiado amor por una persona a quien se quiere salvar. Dice el deseado de todas las gentes que Jesús, siendo el creador del agua, el creador de los ríos y los manantiales, y el camino a Cristo también así lo menciona, siendo el creador de los mares, de los ríos, de los manantiales, ese día, ¿cómo se presentó ante la mujer? Con sed. El dueño y creador del universo se presentó sediento con tal de entablar una conversación con una mujer que deseaba salvar. Y eso hace contigo y conmigo. El Señor Jesús se presenta como Él cree que te va a alcanzar. Y nosotros no debiéramos menospreciar lo que Cristo hace por atraernos hacia Él. No debiéramos menospreciar lo que Él hace para que otros sean atraídos a Él y nosotros seamos ese canal que los llame a venir hacia Jesús. Manifestó su divinidad ante una mujer pecadora. Muchas veces decimos, ahí no puede reinar el Señor, ahí no puede venir el Señor porque hay mucho pecado. Pero el Señor conoce el corazón. Conoce el corazón y ve la sinceridad de aquel que quiere cambiar su vida, de aquel que quiere acercarse al Señor. Y Él llega y llama y te atrae. Estaba tan comprometido con su misión que en el versículo 34 podemos ver lo que le respondió a los discípulos cuando ellos le ofrecieron comida, justo en el momento en que la mujer samaritana se iba. ¿Qué les dijo? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué cosa, hermanos? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Creo que algunas veces hemos experimentado cuando no nos importa el hambre física, porque estamos llenos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso nos trae gozo, nos alimenta de tal forma que podemos expresar esto también. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya están listos para la cosecha. Soy de una región agrícola allá en el centro del país, en el estado de Guanajuato, en un bajío donde se siembra y se cultiva trigo, cebada, maíz. Se siembra por ahí de los primeros días de enero y se cosecha justo en este mes de mayo. Hermanos, cuando se empieza a tornar dorado, blanco, los campos, y uno pasa por una carretera alta y luego ve el bajío, puede uno contemplar el inmenso color blanco dorado de los campos que ya están listos para la siega, para la cosecha. Y es maravilloso poder admirar esos paisajes, más cuando cae el sol en las tardes y baña los campos de amarillo, dorado, hermoso. Aquí en la escena que describe Jesús
que los discípulos, y que refiere a que los discípulos decían faltaban 4 meses, ¿verdad?, para la siega. Los campos se veían verdes, yo creo, verdes. Y en una manera simbólica, el Señor les dice: ustedes dicen que faltan 4 meses, faltan 4 meses, pero yo les digo, levanten la mirada, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, ya están listos. Todo el tiempo hay personas que necesitan ser atraídas hacia Jesús. Todo el tiempo hay terrenos fértiles que están ahí luchando, que tienen necesidades espirituales, que están batallando en la vida y que solo necesitan escuchar: ven y ven. Hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es Cristo, es el Señor Jesús. Ven y ve. Y en el 39, ¿qué nos dice? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara allí. ¿Y se quedó? Se quedó. ¿Cuántos días? 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y oído, y sabemos que este es el Salvador del mundo. ¿No les parece extraordinario, hermanos? Es extraordinario la palabra del Señor, las historias que encontramos ahí, la experiencia de Jesús cuando vivió aquí en la tierra debe ser suficiente para que nosotros aceptemos el llamado de Jesús a entregar nuestro corazón, y más allá de eso, que invitemos a otros para que conozcan al Mesías, al Salvador del mundo, y de esta manera puedan tener la misma esperanza que nosotros tenemos hoy. Esta semana creemos y hemos orado, le hemos suplicado al Señor para que sea de gran bendición para esta iglesia, para que muchos sean atraídos al Señor a través de su palabra. Hoy que hay tiempo, hoy que en nuestro país todavía podemos reunirnos y libremente abrir su palabra y enseñar a otros lo que ella dice, enseñar a otros las historias impresionantes que tienen y que tienen poder espiritual, porque el protagonista de estas historias está vivo. Amén. Y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé qué día el Señor Jesús pasó por tu casa o por tu ciudad, te llamó y te atrajo hacia Él, pero que ese encuentro permanezca, hermano y hermana, que permanezca y lo renovemos cada día de nuestra vida, y de esta manera también atraigamos a aquellos que quieren, que necesitan de escuchar la voz del Señor diciéndoles: ven, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. Para aquellos que han sufrido una pérdida, el Señor tiene una respuesta para todos. Hermanos, seamos como esta mujer. No nos guardemos lo que el Señor nos ha dado, sino que compartámoslo y digámosle a aquel que sabemos que está luchando, que aquí, en este lugar, esta semana, podemos tener un encuentro personal con Jesús.
cambiará su vida por completo y que le dará esperanza de vida y de vida eterna, para tener aquí en la tierra mientras dura una vida mejor y para tener esperanza de vida eterna. ¿No les parece maravillosa la noticia? ¿Queremos hacer la labor? ¿Queremos invitar a otros, traer a otros? ¿Queremos hacerlo, hermanos? Amén.